En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Comienza el día en ruta, comentando la noticia con tus animadores favoritos. Fernand, Moraima y Juan Carlos. Buenos días, Puerto Rico, las 6:33 en la mañana. Muchachos, ¿puedo comenzar este segmento haciendo una pregunta? A ver. ¿Qué es lo que está pasando en el Departamento de Educación? O sea, si no hay un secretario, entonces, ¿quién toma las decisiones de ese departamento en el inmediato? O sea, ¿cómo eso corre hoy? Me encantaría que alguien de allí nos llame y nos explique, no tengo la mínima idea. Pero no hay un interino. Se supone que hay un interino Sí. y que aunque haya la disputa con el Senado, donde el presidente del Senado dijo, tiene que pasar por el proceso de confirmación antes de que empiece en funciones, Pierluisi dijo que no, que ese es el interino y está a cargo. Pero escuché que ese interino es un administrador y no es un educador, algo así, escuché. Pues, pero eso no impide, o sea, no hay requisitos para tú ser el secretario de Educación. Después que el gobernador te nomine, no hay unos prerequisitos. Usualmente es alguien que tenga experiencia en educación, que conozca el departamento, que haya estado allí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente que Kelleher vino de afuera, ¿verdad? Era outsider, y fue secretaria de Educación. Digo, con estos vientos, la cosa o sea, el regreso a clases se fue por un chorro. Podemos concluir, primero que nada, ¿no? Porque extienden el cierre y ya la clase a mitad de mayo se acaban. O sea, que podemos inferir que esto va para agosto, pero educación está sin cabeza. Recuerda que ellos tienen aunque aún hay un interino y aún los mismos secretarios tienen sus asesores, sus especialistas en diferentes áreas. Ellos pues a veces son como que la cara, pero tienen unos especialistas. O sea que eso sigue corriendo entonces de alguna forma. Sí, es que tiene que seguir corriendo. Sí, tiene que seguir corriendo. Sí, no hay de otra. Uh-huh. Bueno, comenzarán las clases en agosto, ¿piensan ustedes? Adelantando un poco el paso. Yo tenía una esperanza bien grande que fuera ahora, pero ya veo que no. No. A no ser que finalmente Pierluisi extienda hasta junio el proceso del semestre escolar por esta pausa que han tenido. Ya ayer anticipó, o sea, anunció que este próximo lunes, o sea, no hay clases presenciales, o sea, se corre porque todavía está en el pico, aunque él entiende que para la otra entonces semanas podría ser que haya apertura presencial de clases. Pero por aquello de la certidumbre, eso es algo que hubieran podido decir desde el principio. Mira, en el verano va a haber clases, para que uno más o menos se prepare mentalmente y sentir que vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Porque a estas alturas no saber qué va a pasar en el verano. Tal vez en esa parte muchas veces el pueblo, yo creo que tú con lo que estás diciendo representas el sentir del pueblo, en que piensan de manera, ¿verdad?, no complicada, el cómo tú puedes configurar un semestre escolar con las dificultades que hemos tenido y ya anticipar que se extiende y anunciarlo para que haya certidumbre, que es lo que tú estás diciendo. Claro que sí. Sí. No sé por qué muchas veces no se le ocurre, ¿verdad? Pero ha sido la idea de mucha gente que lo ha expresado. Sí. Uh-huh. Total, los niños ya están acostumbrados a estar en verano en la escuela. Muchos están en tutorías, otros están en campamentos de verano, uh-huh. Otros están repitiendo una materia que no les fue bien. Y ellos están acostumbrados. Ya, ninguno de los muchachos le va a molestar ir a la escuela en el verano porque llevan un año y pico en la casa. O sea, claro. Sí. Es como si fuera agosto para ellos. Claro. Verano va a ser como si fuese un agosto. Ojalá se les ocurra o lo divulguen ya. La prensa está publicando los intentos de algunos senadores del Partido Popular Democrático de cambiar el proyecto legislativo que persigue prohibir las terapias de conversión a menores de edad en la isla y alegadas campañas de desinformación que se han estado en contra de la medida. Eso, de esa manera es que lo califica Vargas Vidot. Así lo reconoció precisamente el presidente de ese comité, José Vargas Vidot, senador independiente, quien reiteró que no cederá ante las peticiones del PPD para modificar la pieza legislativa. Esto luego de que las senadoras populares Gretchen Howe, Elizabeth Rosa y Migdalia González sometieran de último minuto al menos 10 enmiendas al proyecto del Senado 184. Estas enmiendas de estas chicas
ponen sobre la mesa algo que a Vargas Vidot le supo a vinagre. Ajá. Y es que ellas aprendieron en el proceso legislativo de que las terapias neutrales abrían la puerta para suministrarle a los niños tratamientos hormonales. Wow. Y estas 3 senadoras populares están diciendo para apoyar, estamos de acuerdo en el 184 de que no hayan terapias de conversión, pero no queremos que bajo el concepto terapias neutrales se le administre a los niños tratamientos hormonales para cambiarlos de sexo. Y condicionaron el apoyo, el voto a favor del 184, para que tenga de manera escrita una prohibición clara en que no se pueden administrar tratamientos hormonales. Imagínate cómo le supo a Vargas Vidot. Empezaron a abrir los ojos entonces. Empezaron a abrir. Pero esas 10 enmiendas no son el sustitutivo. No son el sustitutivo. Okay. Son enmiendas al 184. Ajá. Vargas Vidot dijo que en su momento iba a combatir, las invitó a presentar eso en un proyecto aparte, pero obviamente es lo que se está discutiendo allí. Y ese punto, ¿verdad? Para los de la causa en contra del 184, el que haya 3 senadoras que hayan metido esa píldora allí y que hayan abierto los ojos, porque dicen que también hay que proteger a los niños. Si los tenemos que proteger del maltrato descrito en una terapia de conversión, los tenemos que proteger de que los sometan a tratamientos hormonales. Sí. Y se le ve más la costura a Vargas Vidot porque parte del propósito es precisamente abrir esa puerta. Sí, exacto. Sí. ¿Entiendes? Abrir esa puerta. Así que le está saliendo el tiro por la culata a José Vargas Vidot. O sea, lo tienen rodeado. Lo tienen rodeado. Vamos a ver qué pasa. En este proceso se presenta un proyecto a nivel del cuerpo de la Cámara. Vamos a ver qué sucede, pero está interesante, está difícil, la cuesta bien empinada. Ustedes saben que se anunció que él ayer iba a llevar a la comisión a votación del 184, pero no estaban los votos. No, y llegaron entonces las 40 y pico de 1000 firmas y ahí se... Imagínate, al mismo tiempo llegan las firmas. Ahí olvídate. Ay. Corre que nos vamos. Pero es un mensaje al pueblo de que el movimiento, la acción funciona. Resulta, ¿verdad? Los llamados que se hacen a que se escriba, a que llamen, constantemente los recursos aquí lo están diciendo, ¿verdad? Y yo creo que se está viendo ya, se está viendo. Así es. Dentro de las cositas que he estado mirando, hay una población en Guatemala, hay un volcán que está activo en Guatemala y que está amenazando cubrir con su lava ya a una comunidad. Hay algunas 12 comunidades a los alrededores de este volcán, allí en Guatemala, pero hay una comunidad que ya la lava la tiene bien cerquita y los habitantes están que todos los días se levantan asustados. Qué difícil es cuando uno desde acá dice, pero ¿por qué no se van? Y la pregunta que ellos nos harían a nosotros, ¿y para dónde? ¿Verdad? Hasta cierto punto, porque de verlo desde afuera es como fácil, sal de ahí, pero ¿hacia dónde? Pero es un asunto de vida o muerte. Yo me monto en donde sea que me lleve. Todas las mañanas dice la parte de prensa que, ¿verdad?, que está publicando esta información. La gente se levanta hasta donde la lava ha corrido para acá. Uy. Pero si durante la noche el volcán hace erupción con más lava todavía, o sale más lava todavía, entonces no vas a tener break. Si en la mañana la lava está cerca, posiblemente te agarró. Oye, esa es una película de terror. Los seres humanos nos aferramos a lo que tenemos. Tú sabes que para los huracanes siempre está la pelea del que no quiere abandonar su casa aunque esté en un área inundable. Es como que parte de la naturaleza humana. Sí. Aferrarse, ¿no? Aferrarse. Pero si tú sabes que, ¿verdad?, estás a punto de morir, porque no es la primera vez que pasa y mueren miles de personas cuando hay eventos como este. Pues uno hace lo que sea para salvar a su familia. Yo sé que probablemente no es tan fácil, y ahora con lo de la pandemia, salir de un lugar. Hay lugares cerrados, como tú bien dices, ¿a dónde vamos a ir? Pero en otras ocasiones, ¿a dónde han ido? Deja ver si lo tengo por aquí. Yo busqué precisamente y me envié el link para discutirlo con nombre y apellido, pero el internet está aquí un poquito
un poquito loading, un poquito lento. Mira, Juan, y a lo que tú buscas eso. Sí, dale. Quiero hacer un viraje en U. Neftalí, a través de nuestro Messenger, nos pregunta: ¿quién va a dar las clases en verano si los maestros están trabajando online y verano son sus vacaciones? Bueno, es que todo cambió. Exacto. No, pero eso es que todo cambió. Todo cambió, pero ellos han estado trabajando, o sea que ellos van a reclamar en efecto sus vacaciones. O sea, no todos los maestros están de vacaciones en verano. Pero habrán lo suficientes como para que se abran las escuelas. Bueno, pero que estoy hablando yo, esa gente no va a abrir las escuelas en verano. No, eso no va. Pero en verano hay mucha actividad ocurriendo, los college board, los repasos. Pero es un mínimo de maestros, no es sí, con el sí, no es la cantidad total del año, pero en este caso extraordinario, él tiene un punto, pero presumo que algún ajuste se hará. No creo que sea un horario regular tampoco, un horario completo. Me imagino que son varias horas nada más de clases. Y trabajar en esas vacaciones siendo que son pagas, no sería una gesta importante por parte de los maestros. ¿Cómo es? ¿Cómo tú dices? Si esas vacaciones son pagas, pero son 2 meses. Ir a trabajar este verano no sería una gestión. Yo tengo la impresión, no sé, que nos aclara un maestro inmediatamente. No cobran los 2 meses. ¿Ah, no? No. En el sistema público, yo tengo entendido que es lo contrario. Bueno, en el sistema público no sé. En el sistema privado no. En el privado no, pero en el público no sé. Sí, yo tengo entendido que los 2 meses completos. Claro que sí. Pues no sé, porque en el privado no. No, yo no se quedan sin trabajo de 2 meses. Las vacaciones se ajustan al resto del año. Me escriben maestro, por favor, aclárenos ese detallito. ¿Ustedes cobran junio y julio? Porque si lo cobran, el concepto que este oyente te envía este texto de la pregunta y ¿sabes cuántas vacaciones? 60 días de vacaciones. O sea, no. Me escriben por aquí que las vacaciones se ajustan al resto del año. Recuerda. ¿Qué significa eso? Yo presumo que es que se corren. Vía WhatsApp 939-210-9263. A ver qué nos dicen. 939-210-9263 vía WhatsApp. Ya están escribiendo los maestros. Ahí está, seguro. Dice, que sí. Los maestros cobramos los 2 meses si acumulamos los días de vacaciones. Si no los acumulamos, no se cobran esos 2 meses. Esto está condicionado a acumularlo. ¿Y quién no lo acumula? Bueno, gente que se enfermó y faltó o alguna situación. Cobramos porque acumulamos, de acuerdo, ¿verdad? Siguen escribiendo lo mismo. 40 días acumulados son los que, ¿verdad? Ellos tienen derecho. Por eso, pero si el país necesitara que los maestros se presentaran en verano para darle el servicio a los muchachos, ¿estarían dispuestos? Cuando hablamos de verano, estamos hablando de un mes, no de los 2, que es el verano, junio y julio. Pero para efectos de extender el semestre, no es que van a dar clases junio y julio, van a dar clases hasta el 30 de junio. Sí, es un mes. O sea, que aún les resta un mes que no van a estar trabajando, no van a estar dando Mira, clases. aquí hay una diversidad de opiniones porque hay otros maestros que escriben, muchas veces no lo cobramos porque el gobierno lo quita. No sé a lo que se refiere con lo que el gobierno lo quita, si nos pueden aclarar eso. Las vacaciones del maestro, hay una ley que los cobija y todos los maestros han estado trabajando. Están diciendo que nominen a alguien aquí. Están mencionando un nombre para educación. Gracias por la nominación, pero no. Ponemos yo, la secretaria de Educación. No, gracias. Están mencionándolo aquí, pero yo le he dicho varias veces que no, ¿verdad? Es una pena, ¿verdad? No me atrevo ni a hablar por las cosas que hay en el aire por ahí, ¿verdad? Sería un palo, sería un palo. Yo tengo que decir que en casi todas las administraciones siempre hay un llamado para algo. Yo lo he dicho, pero es que mi pasión está desde el servicio directo. Bueno, por ahí está. Que yo pueda servir directo, pues el servicio como directo. lo estoy haciendo con la fundación. Sin que me prohíban, no puedes ir a servir a aquel porque no es... Bueno, son cosas... Sí, no, tú estás describiendo cosas que se dan en la política, o sea, no sirvas a aquel porque es de tal color, pero cuando tú no tienes color, y yo creo que, verdad, en un sentido, nadie te puede ubicar con ningún color. Exacto. Hasta el día de hoy, tú has servido en distintas administraciones y no te pueden achacar de que eres de este color.
En mi fundación, cuando llegan a pedir servicio, yo no digo de qué partido tú eres, en qué región tú vives, de qué área. Bueno, las regiones sí se las tengo que pedir porque hay unas restricciones, ¿no? Yo no puedo entrar a ciertos pueblos conforme a los fondos, pero no por política. Pero gracias a los que están escribiendo, esa es la razón. Siguen escribiendo por acá los maestros con sus opiniones. Los que deben hacer es contratar a maestros nuevos para verano, para no quemar a los que ya están. Pero es tan fácil, de ahora para ahora, porque verano ya está ahí casi. Sí, eso ya. Y eso ya. Bueno, interesante. Se puso de momento interesante el tema. Y, bueno, es que este tema pique se extiende y el tema de la educación nunca va a parar. Nosotros tuvimos aquí a Claudette hace unos días, la dueña de un colegio, ¿verdad? Que habló a nombre de todos. Y yo tengo una pregunta, si alguien sabe, porque sinceramente esta parte no la sé. ¿Quién, yo presumo que es el Departamento de Salud, quién pone los municipios en rojo? ¿Quién pone el mapa en rojo? ¿Es un ente aparte o es el Departamento de Salud? ¿O es el comité externo que Pierluisi creó? Cualquier persona que trabaje en el Departamento de Salud, 939-210-9263, que nos diga, porque yo estaba pensando, ¿quién pone los mapitas de Puerto Rico en rojo para el asunto de verdad del COVID? Porque esa persona que haga eso tiene un poder extraordinario. Sí. O sea, y todavía estamos en rojo hoy. Sí, la mayoría está en rojo. Por eso se extendió la posibilidad de volver a clases presenciales para la semana de arriba. Porque el país está en rojo. Yo lo vi anoche y lo que había eran 2 o 3 puntitos como amarillitos, porque ya hasta el amarillo se está perdiendo. 2 o 3 puntitos era lo que se veía. Cuando digo puntitos eran, ¿verdad? Pedacitos. Sin embargo, pues las hospitalizaciones se han estabilizado. Pierluisi estima que para la semana de arriba la cosa baje y que posiblemente, ¿verdad? Pues haya la situación de clases presenciales. Pero a mí me gustaría confirmar si el Departamento de Salud es el que pinta al país de amarillo o de rojo o del colorcito más leve en cuanto a esta situación, porque eso como que cambió de momento y los hospitales no necesariamente están reflejando eso en cantidad. A nivel de noticias sí, a nivel de titulares sí, pero a nivel de lo que pasa allí, creo que ayer la cifra estaba en 400 y pico. En un momento dado llegó a estar en 600 algo, en el peor momento. O sea que el peor momento fue anterior, si no me equivoco fue diciembre. Y aunque se está pintando como el peor, no está siendo el peor. ¿Quién pone eso? Si alguien trabaja en el Departamento de Salud y nos confirma para nosotros darlo al público, y que a mí personalmente me interesa saber, presumo otra vez que es el secretario de Salud y su equipo. Sí, es el secretario de Salud. Pero quiero tener la certeza. Por aquí me escriben que sí, que es el secretario de Salud. O sea, ellos hacen el estudio, recopilan la data. Exacto. Y determinan esto es rojo, es anaranjado. Nos está escribiendo Magdiel y también él nos escribe que las clases se terminan en mayo, pero los maestros siguen hasta junio. No sé si es eso ahora solamente o siempre se ha acostumbrado en escuelas públicas hasta junio, ¿no? Hasta mediados de junio. No sé. Por las cuestiones de los que cogen verano, de los que estudian verano. Ahora, hablando del Departamento de Salud, se convierte en un gobierno sobre el gobierno, ¿no? En ese sentido, porque lo que ellos dicen acapara todas las decisiones gubernamentales. Mira, tan importante es, yo quería dar esta información, Alemania creó una ley. Tengo el artículo aquí, el gobierno alemán aprobó este martes un endurecimiento de su ley sobre la protección contra infecciones, así se llama. Ley sobre la protección contra infecciones, que permite a partir de ahora imponer restricciones unificadas en todos los territorios para combatir mejor la pandemia del COVID-19. En Alemania habían regiones que tomaban decisiones por región de si cerraban o no cerraban. Así que el gobierno vio la necesidad de no dar ese espacio, de no dar esa flexibilidad a las distintas regiones del país. Por lo tanto, se crea una ley que se llama Ley sobre Protección contra Infecciones para que entonces el gobierno central tenga más poder y determine cuándo se cierra y cuándo no. Dice este artículo, este proyecto que debe ser ratificado por el Parlamento establece que a partir de un umbral de 100 nuevos casos por cada 100,000 habitantes en 3 días,
el Estado federal podrá decidir la aplicación de toques de queda nocturnos, la reducción de contactos entre personas en lugares privados o el cierre de comercios juzgados no esenciales. Hasta ahora, las medidas para luchar contra el coronavirus eran responsabilidad no solo del gobierno, sino también de las regiones, sigo leyendo, competentes en el ámbito sanitario en virtud del federalismo alemán. Pero estas últimas han actuado más o menos a su antojo. Algunas aplicaban las medidas y otras las ignoraban, a pesar de que se habían decidido con su visto bueno en reuniones maratónicas con la canciller Angela Merkel. Bueno, y eso no se parece un poco a cuando en estos días algunos alcaldes dijeron hay que cerrar las playas. Y el gobierno central dijo, no, para. Nosotros somos los que decimos cuál es la orden ejecutiva. ¿No? Es más o menos esa dinámica. Ajá. Esa dinámica en Alemania se crea esta ley para que entonces el gobierno central tenga mucho más control. El libreto está corriendo en todas partes del mundo. En todas partes del mundo igual. Idéntico. Sí, el asunto sanitario dicta la pauta y manda. Y en Alemania ahora mismo está el pico de esta tercera ola de coronavirus y aquí en el Caribe estamos también en el pico, con las mismas, ¿verdad? Con la misma dinámica discutiéndose en los medios. Y lo mismo en Argentina y lo mismo en Colombia y en distintas partes del mundo. Es interesante cómo el virus se comporta de la misma manera en prácticamente todas partes del mundo y que las noticias cuando tú las buscas por países es como que lo mismo que estamos discutiendo aquí se discute en un montón de estados de Estados Unidos, se discute en Alemania, se discute en España, se discute en Francia, está pasando lo mismo en Argentina. Es interesante, ¿no? Toda esta dinámica que se está dando con este asunto de la pandemia. Interesante y no deja de ser abrumador. Yo todavía no me acostumbro a buscar un noticiero, un periódico y ver que del 100% de las noticias, 99% es del coronavirus. O sea, eso sencillamente se quedó con los medios y no hay nada más. Y no que no sea importante, no. Lo que quiero decir es que es increíble, es como que un poco exagerado. Sí, lo es total, absolutamente, al punto de que la gente no quiere más que se hable del tema. ¿Tú sabes Así que este puntito lo di para que vean cómo un país que allí no se gobierna por orden ejecutiva, hay que crear una ley para que entonces el Estado sea el que tenga como que una voz absoluta, un dominio absoluto de que si decimos cerramos, aunque en la región tal o en la ciudad tal del país no hay ninguna emergencia de nada, si el gobierno central decide que sí, que también tiene que cerrar, lo puede hacer. Y por eso se crea esa ley. Muchachos, saben que ayer yo estaba hablando con una persona que sigue mucho todo esto de las estadísticas de salud y demás, y me dice que se supone que lo último que se cierren son las escuelas, y que es lo primero que se cierra. Exactamente. Y me dice, se supone que por ley, no sé, ella me citó algo que no lo recuerdo, lo último que se cierre sean las escuelas. El CDC lo tiene por escrito. Lo tiene por escrito, ¿verdad? Hay una maestra del Departamento de Educación diciendo, siempre se ha trabajado en verano, pero se contratan aquellos que quieren trabajar. O sea, no es que sea compulsorio, pero siempre hay trabajo en verano para el que quiera trabajar. Volvemos, las clases de verano, remediales, college board y todas esas cosas. Bueno, me acaban de enviar una información que dice, y esto salió hace unas horas nada más, que hay una alerta, 72% de las camas de unidades de están ocupadas aparentemente. Infectólogos advierten que es una señal para que tomen medidas o se tomen medidas que eviten la saturación de salas especializadas y eventualmente el colapso de hospitales. 72% de las camas de unidades intensivas aparentemente por el asunto del virus. Tengo mis dudas. Sí, yo también las tengo. Que esa información se hace. Y las tengo por la verdad, porque tengo relación con un par de hospitales y no tengo esa. Anoche vi la data de que habían 400 y pico personas hospitalizadas. Sí, yo no 483 para ser exacto. Pero bueno, venimos en breve con Magdiel. Claro que sí, las señales de los tiempos es lo próximo, así es que nadie se vaya, porque usted está al día siempre escuchando En Ruta. Nueva Vida 97.7. Buenos días.